Hoy te muestro cómo hacer este delicioso postre de origen japonés llamado mochi, con una masa gelatinosa rellena de helado. El primer paso es tomar una bandeja de mini cupcakes y colocar plástico transparente. Presionamos con la mano para cubrir las cavidades. Después colocamos una bola pequeña de helado en el centro. También puedes colocar las bolas de helado en un plato con una hoja de papel pergamino o encerado, dejando espacio entre cada bolita. Puedes usar el sabor de helado que quieras. En este caso yo hice mis propios helados de vainilla, matcha, taro y té de guisante azul. En la caja de descripción te dejo el enlace para mi receta a base de helados cremosos si quieres elaborar tu propio helado y experimentar con los sabores. Después de formar todas las bolitas, las metemos a congelar hasta que estén sólidas. Para preparar la masa, colocamos en un tazón la harina de arroz glutinoso y el azúcar y mezclamos bien. Agregamos el agua y el colorante en gel. Este es opcional, pero yo te recomiendo usar ya que así se verán más bonitos los mochi. Mezclamos muy bien asegurándonos de que no queden grumos. Yo hice varias masas de los mismos colores que el helado. Cubrimos bien con plástico y calentamos en el microondas durante 1 minuto. Al retirar el tazón del microondas, sumergimos una espátula de silicón en agua y quitamos el plástico. Mezclamos bien con la espátula durante 1 minuto. Esto es para integrar bien y que se distribuya el calor en toda la mezcla. Tapamos nuevamente con el plástico y repetimos este procedimiento 2 veces más. Verás como cada vez que lo saques del microondas y mezcles, se volverá una masa más consistente y pegajosa. Colocamos papel pergamino en la superficie de trabajo y cubrimos con fécula de papa. Nos debemos asegurar de cubrir bien el papel con la fécula, ya que la pasta es bastante pegajosa. Después colocamos la pasta en el centro y espolvoreamos con más fécula. Estiramos con un rodillo hasta obtener una capa delgada, tratando de obtener un rectángulo. Si la pasta se empieza a pegar al rodillo, espolvorea con más fécula. Transferimos a una bandeja y refrigeramos por 20 minutos. Usamos un cortador para obtener discos. Trata de cortar los discos lo más cerca posible. Para preparar un mochi, levantamos un disco de la superficie y quitamos el exceso de fécula de ambos lados. Colocamos una bola de helado en el centro y presionamos los bordes de la masa para sellar. Juntamos el borde en el centro y pinchamos. Puedes envolver en un cuadro de plástico para facilitar dar la forma al mochi. También ayudará a que no se reseque en el congelador. Acá es importante hacer los mochis de 1 en 1 y trabajar lo más rápido posible, ya que el calor de las manos hará que el helado empiece a derretirse. Al tener terminado un mochi, lo metemos al congelador y continuamos con el resto. Congelamos los mochis un par de horas o hasta que estén sólidos. Gracias por ver el video. Si te gustó, da clic en me gusta y suscríbete al canal.